Muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, soy Álvaro Trigo, responsable de marketing de Grupo Aire Limpio y bueno, bienvenidos a este webinar de Ambisalud, que es el de control de la calidad de aire interior e higiene de sistemas de climatización. Como sabemos en esta época en la que volvemos a reocupar todas las oficinas, ¿no? Es pues, muy importante llevar a cabo este tipo de controles, sobre todo para que los edificios sigan siendo seguros y sostenibles. Bueno, esta sesión la van a llevar a cabo tanto Paulino Pastor, que es el director general de Ambisalud, como Marta González, que es la responsable comercial responsable de empresas, perdón, de Ambisalud también. Después, como siempre, después de la sesión que impartirán, tendremos un turno de preguntas y respuestas que podrán ir dejando precisamente en ese apartado que tienen para las preguntas. Y al terminar, pues se las haremos a los ponentes. Y al acabar la sesión, como la vamos a grabar, pues a lo largo de la tarde de hoy o más bien mañana, pues les haremos llegar el vídeo de este webinar. Así que, bueno, no me extiendo mucho más. Voy a dar paso a los ponentes y a cederles el mando. ¿Vale, Paulino? Muy bien. Así que creo que ya lo tienes. De acuerdo. Vale. Porque ahora... Ya se ve. A ver, ahí está. Vale. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos este rato en el que vamos a hablar, sobre todo, como un recordatorio de la importancia de revisar la calidad de aire interior en general. En cualquier época del año es importante, pero bueno, si cabe, estas épocas o estos meses en los que nos vamos a meter dentro de poquito son meses especialmente relevantes, ¿no? Por algunas circunstancias que vamos a ir revisando en la presentación de hoy. Está claro que el otoño e invierno pues, es una época del año en la que, sobre todo también por cuestiones de ahorro energético, tendemos a hermetizar más nuestros edificios y, por lo tanto, puede que los niveles de ventilación no sean tan buenos, tan elevados como debería ser, ¿no? Es verdad que, por otra parte también, el ambiente exterior es más incómodo, es más desagradable y al final tenemos tendencia a estar más tiempo en los espacios cerrados, lo cual nos lleva a un conjunto de circunstancias que pueden hacer que la propagación de enfermedades infecciosas pues sea más habitual. De hecho, todos tenemos muy claro que la incidencia de las enfermedades tipo gripes, catarros, resfriados, etcétera, pues lógicamente aumenta en estas épocas del año. Y aunque solamente sea una parte pequeña de la solución, digamos, o de la posibilidad de minimizar la incidencia de este efecto, es verdad que la calidad del aire en interiores nos puede ayudar. En ese sentido es en el que enmarcamos esta presentación. Como digo, una de las claves, una de las cuestiones principales que tenemos que tener en consideración y que todos lo tenemos muy claro, pero es importante resaltarlo, es ventilar. Y está claro también que durante la pandemia pues, se habló mucho de la ventilación en el sentido de abrir ventanas y demás, pero cuando tenemos unas condiciones exteriores demasiado frías, incluso con niveles de contaminación elevados, como sabemos que ocurre en estos meses también por tema de calderas, por tema de tráfico, etcétera, abrir las ventanas, pues lógicamente muchas veces no es lo más adecuado. Si no ventilamos bien, entonces la concentración de microorganismos, como sabemos, pues puede incrementarse. Esta formulita, sin ánimo de entrar en unos detalles muy científicos, esta ecuación de Wells-Rayleigh fue la que se utilizó durante la pandemia y la verdad es que es muy clara y muy significativa, ¿no? Lo que nos dice es que la probabilidad de infección o la probabilidad de transmitir las infecciones de unas personas a otras depende, por una parte, de esta Q, que es
la cantidad de partículas infecciosas que puede soltar una persona en una unidad de tiempo. Literalmente son virus que suelta una persona por unidad de tiempo. La C es la concentración de personas que pudieran llegar a infectarse, y la T, lógicamente, el tiempo de exposición. Como hemos dicho antes, en esta época del año el tiempo de exposición puede ser superior porque tenemos más tendencia a estar en sitios cerrados y, por lo tanto, hay un extra, digamos, que es el que realmente justifica que esto ocurra, porque eso es un hecho conocido, ¿no? El otro elemento muy importante y que está incluido dentro de esta Q es la dosis infecciosa. Aquí os lo pongo a modo de ejemplo. Para la gripe, lo que se tiene, o sea, lo que habitualmente se considera es que solamente con inhalar entre 10 y 100 virus podemos ya llegar a contagiarnos. O sea, que estamos hablando de muy pequeñas cantidades, 10 a 100 virus por mililitro de aire, que es una concentración, obviamente. Pero con muy poquitos virus ya podemos contagiarnos. Por eso es la importancia de meter un aire de la calle que sí o sí estamos seguros de que no va a introducir ningún tipo de virus de los que pueden causarnos enfermedades infecciosas. Perdonadme por la simpleza de la diapositiva, pero al final es algo tan sencillo como esto. Unos infectados van a soltar los microorganismos y si no tenemos esa buena renovación, ese buen movimiento del aire que es capaz de expulsar y diluir a los contaminantes, lógicamente, a mayor tiempo de estancia de esos microorganismos, mayor probabilidad de que unos los traspasemos a otros, ¿no? Y repito que esto es o sea, estamos hablando casi de una obviedad. Todos somos conscientes de que esta es la época del año en la que se producen más infecciones. Y una de las razones es esta, ¿no? Estamos más tiempo en interiores, que tenemos más tendencia a cerrar los edificios por el hecho de que hace frío y demás, ¿no? No se abren tanto ventanas y no todos los edificios tienen unos buenos sistemas de ventilación mecánica, que es donde debemos poner la mayor parte de la protección de las personas en los espacios cerrados. Solamente a título informativo, y bueno, como tendréis también la transparencia, pues lo podéis ver con un poco más de detalle. Aquí os pongo algunos ejemplos de las típicas enfermedades de las que estamos hablando. Ha sido, para todo el mundo, ha sido un impacto brutal el impacto de COVID, pero no es el único. Y esto, bueno, pues afortunadamente ya es, podríamos decir, agua pasada, pero todos estos están con nosotros y ahí siguen, ¿eh? La gripe, pues es un virus que, como decía antes, con muy poquitos que inhalemos nos van a poder provocar el daño. Resfriados comunes, afortunadamente, son enfermedades relativamente leves. Bueno, la gripe, depende de las personas, puede llegar a ser muy grave, incluso puede provocar fallecimientos. Bronquitis, neumonía. Bronquitis y neumonía son genéricos y pueden ser debidos a bacterias o a virus, pero el planteamiento es exactamente igual. En cualquiera de los dos casos son microorganismos que unas personas hacen pasar al ambiente a través de su exhalación y otros pueden respirar. O infecciones que afectan más a los niños, y esto sería especialmente importante en las escuelas, que desgraciadamente no suelen tener unos buenos sistemas de ventilación. También son virus que se transmiten de unos niños a otros con mucha facilidad. E incluso, aparte de lo que son enfermedades directas producidas por un microorganismo, sea virus o sea bacteria, hay personas con asma que también, por las circunstancias, pueden llegar a tener una exacerbación de los efectos adversos de su asma, ¿no? Aquí pueden también influir otros elementos como pueden ser hongos o pueden ser otros tipos de elementos que pueden incrementar los efectos dañinos y la sintomatología asmática. ¿Qué más podemos hacer para mejorar la calidad del aire en los edificios? Bueno, pues ya se habló hasta la saciedad también durante la pandemia. No descuidemos los filtros en nuestras inspecciones.
uno de los elementos muy importantes que valoramos es que los filtros estén bien colocados, que sean de la calidad correcta, que no estén demasiado sucios, que estén bien mantenidos. Es muy importante el tener un buen chequeo y un buen control de que los filtros están bien mantenidos, porque al final son un elemento muy importante capaz de retener un gran número de partículas del aire. Aún filtros relativamente modestos como F7 pueden retener concentración, o sea, cantidades muy importantes por encima del 50% de las partículas infecciosas. Y luego también podemos apoyarnos no solamente con la retención mecánica a través de filtros, sino con la inactivación de los virus y la inactivación de las bacterias a través de elementos basados en radiación ultravioleta, sea simplemente las lámparas o incluso mejor a través de fotocatálisis con paneles impregnados de dióxido de titanio u otros activadores que son capaces de reducir, inactivar los microorganismos y por lo tanto reducir la concentración de partículas viables que nos pueden generar algún daño. Otro elemento también muy crítico en esta época del año y que todos también lo experimentamos y a veces incluso lo sufrimos, ¿no? Es la baja humedad. Desgraciadamente, todavía hay muchos edificios que no son capaces de controlar la humedad y en cuanto subimos la temperatura del aire exterior en invierno, el aire directamente se seca. Cuando no le metemos humedad y subimos la temperatura, por el diagrama psicométrico, pues todos sabemos que la humedad relativa cae y a menor humedad relativa, ambiente más seco, ese aire va a tratar de coger el agua de donde pueda. En nuestra respiración lo que va a hacer es secar las mucosas, va a absorber ese agua de nuestras vías respiratorias y en ese secado de la mucosa la va a hacer mucho más, vamos a llamarlo así, perdonadme la palabra, agredible, ¿no? O sea, los elementos patógenos o los elementos agresivos del ambiente van a actuar con muchísima más dureza sobre nuestras vías respiratorias, ¿no? Al secar la mucosa, al quitar esa capa húmeda, lo que estamos haciendo es desproteger nuestras vías respiratorias y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es hacerla más vulnerable. Por otra parte, hay determinados microorganismos, aquí lo veis, algunos virus y algunas bacterias que no solamente, por ejemplo, las bacterias intuitivamente podríamos pensar que necesitan humedad, pero no todas. Y con los virus igual. Los virus, en el gráfico que veis aquí, está tanto porque haya ambiente muy seco como porque haya ambiente muy húmedo, puede haber diferentes especies que van a estar en su hábitat perfecto y por lo tanto debemos huir de estos extremos, ni mucha humedad ni poca. Tenemos que movernos siempre en este entorno de 40-50, en el cual tanto, por ejemplo, los ácaros como los hongos, como partículas potencialmente alérgicas o que puedan generar rinitis, incluso producción de ozono y demás, todo esto va a estar en su rango más bajo, ¿no? Por eso la importancia de mantener la humedad controlada, entre 40 y 50 lo ideal. Y luego, en general, en nuestras inspecciones también vamos a valorar otros tipos de contaminantes, como hongos, como compuestos orgánicos volátiles, etcétera, porque todos ellos al final acaban irritando las vías respiratorias cuando están presentes en el ambiente y lo que hacen es hacernos más vulnerables. Vamos a perder parte de nuestra capacidad inmunitaria y, por lo tanto, los agentes infecciosos nos van a atacar con mucha más facilidad. Todo este conjunto de elementos son los que hacen de estas épocas del año las más críticas. Otra cuestión muy importante también y es tendríamos que ser capaces de asegurar que todos los que participan y todos los que utilizan los edificios pues fueran conscientes, ¿no? de lo que tienen que hacer. Primero, si tenemos un edificio con una buena ventilación mecánica, debemos confiar en ella.
una buena ventilación mecánica que además esté perfectamente en perfectas condiciones higiénicas y que nos aporte las temperaturas correctas, pues lo que debemos hacer es confiar en ello y tratar de evitar lo típico de abrir ventanas y demás, ¿no? Yo a veces digo que cuando los usuarios de un edificio se tienen que levantar, abrir la ventana, eso quiere decir que el sistema de climatización ha fallado estrepitosamente. Obviamente algo está fallando allí, porque las personas no hacen ese tipo de acciones gratuitamente, sino porque realmente están en unas condiciones inadecuadas de calor, de ambiente cargado o lo que sea. Entonces, por eso es muy importante conciencia y educación a todos, ¿no? Desde el personal de mantenimiento que tiene que asegurar que los sistemas funcionan correctamente y que están limpios, etcétera, y luego los usuarios tienen que, una vez que tienen esa confianza garantizada, pues tienen que asumir y respetar que el sistema debe funcionar de la manera más autónoma posible. Los trabajos que nosotros hacemos solemos complementarlos con algún tipo de declaración de conformidad o algún certificado cuando todo está correcto. Bueno, pues puede servirnos para mostrar esa confianza, ¿no? Para que un tercero, o sea, el decir al usuario del edificio que un tercero independiente, que no es el que tiene que hacer el mantenimiento, que no es el propietario, que no es decir, que es una entidad independiente de todos los elementos implicados en el mantenimiento de las condiciones ambientales, que ha hecho esa revisión exhaustiva y que ha encontrado todo en buenas condiciones, pues puede ayudarnos a generar esa confianza que es tan necesaria para que los sistemas funcionen correctamente. Y bueno, yo voy acabando. Bueno, la verdad es que ya cuando estaba acabando la pandemia hablábamos de un concepto, y ahora cada vez lo oigo más, un concepto de resiliencia de los edificios o de ajuste de los edificios a las circunstancias, ¿no? Y es verdad que tenemos que empezar a pensar en estos términos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que a lo largo del año las condiciones ambientales exteriores van variando, las circunstancias en interior también van variando, y probablemente en algún momento nos acostumbraremos a tener diferentes protocolos de funcionamiento. Quiero decir, por ejemplo, a lo mejor las fechas a partir de octubre, noviembre y diciembre, pues podrían ser unas buenas fechas en las cuales deberíamos incrementar los niveles de ventilación. Quizá no sería ninguna tontería, sobre todo en edificios que tienen buenos sistemas de recuperación de calor, que son muy eficientes y demás, porque obviamente tenemos que cuidar también la energía, no debemos desperdiciarla, pero es posible que en estas fechas, jugando con los sistemas de ventilación, jugando también con las ocupaciones que a día de hoy cada vez más tiramos al teletrabajo, ¿no? Podríamos plantearnos, es decir, en estas épocas del año vamos a intentar que la calidad del aire de mis edificios sea IDA 1, no solamente IDA 2. Podría ser una opción interesante. Y luego en otras épocas del año en las que pues vamos a tener un poco más de flexibilidad a la hora de abrir ventanas y demás, porque las condiciones sean más adecuadas, pues ahí la ventilación mecánica puede relajarse un poco. Todo esto obviamente puede funcionar muy bien con los sistemas de ventilación a demanda, midiendo el CO2 y ajustando bien las ventilaciones, bien sea de forma automática o bien sea de forma manual. Pero sí que es verdad que poco a poco tenemos que ir planteando este tipo de soluciones de adecuación del modo de funcionamiento de mi edificio a las circunstancias de cada época del año. En este año, pues, o en esta época del año, lo que es muy importante es intentar que la ventilación sea óptima, además de los otros factores que he comentado de buena filtración, control de humedad y demás. Con todo esto, pues seguramente disminuiremos nuestras tasas de enfermedades infecciosas, lo cual en primer lugar es un beneficio para las personas, evitamos sufrimiento a las personas, y en segundo lugar para las empresas, obviamente porque reduce absentismo, incrementa productividad y demás. Por mi parte nada más, dejo el espacio a mi compañera Marta y muchas gracias, y en todo caso luego en las preguntas pues encantado de responder a lo que necesitéis.
Buenas tardes a todos. Yo voy a ser un poco más breve que Paulino, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, vamos a empezar hablando de la normativa de referencia para las inspecciones de revisión de calidad de aire. Entonces, como todos sabemos, según el RITE, con la última actualización en 2013, nos indica que ya existe una obligatoriedad por parte de los edificios que tengan una potencia útil mayor de 70 kilovatios. Como veis en el extracto de RITE que hay en la foto de abajo, en el punto 38 te dice que la revisión de red de conductos, según el criterio de la norma 100.012, se debe realizar de forma anual. La T del final nos indica que se debe hacer una vez por temporada, o sea, una vez al año. Al igual que el punto 39, que te dice que la revisión de calidad de aire se debe realizar según los criterios de la norma 171.330, igual una vez por temporada, o sea, una vez al año. ¿En qué consiste una revisión de calidad de aire? La revisión de calidad de aire tiene dos partes, la parte de instalación y la parte ambiental. En la parte de instalación lo que se revisan son los climatizadores y sus conductos asociados. Cada año se debe revisar el 25% de esta instalación para que si a la vuelta de 4 años se haya revisado por completo. Dentro de esta parte de la instalación lo que hacemos es una inspección visual y control microbiológico tanto en el climatizador como en los conductos, y en los conductos también se complementa con un test de aspiración y gravimetría. En la parte ambiental hacemos los parámetros que veis un poco más abajo, que es temperatura, humedad, partículas, dióxido de carbono, monóxido de carbono y microorganismos en suspensión. El número de puntos para realizar esta revisión se calcula con la fórmula que tenemos aquí a la derecha, que es el número de puntos igual a 0,15 por la raíz cuadrada de la superficie. A ese número de puntos lo que hacemos es sumarle el exterior para poder tener una comparativa entre el interior y el exterior del edificio. La revisión de calidad de aire que os he dicho hasta ahora es la parte básica, pero esta se puede complementar con la revisión de los siguientes parámetros, que serían compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, ozono, formaldehído, radón, amianto o fibras en ambiente, ruido, iluminación, campos eléctricos y campos electromagnéticos. Estos parámetros se pueden considerar para revisión en función de las quejas que pueda haber de algunos usuarios de los edificios, a petición de la misma propiedad, o incluso que el técnico, cuando hace la revisión de calidad de aire, considere que puede ser oportuno de incluir en próximos informes. Una vez que todos estos parámetros han sido analizados, lo que hacemos es darles forma en un informe, poner pues, todo lo que es las conclusiones y luego, si en el caso de que haya sido todo conforme, se saca el certificado de conformidad que comentaba Paulino. Pero, ¿qué pasa si al final lo que quieres es ver cómo se comporta el edificio a lo largo del año? Pues bueno, una buena manera de ampliar esta revisión de calidad de aire puede ser incorporar a los edificios el sistema de monitorización de SMOKAI, que consiste en distribuir sensores por varias partes del edificio que están monitorizando la calidad de aire, los parámetros ambientales que antes comentábamos durante 24 horas. Estos datos pasan por una pasarela y se procesan en la nube. Los datos pueden plasmarse en una plataforma personalizada y visualizarse en cualquier momento a través de un ordenador o un teléfono, incluso se podrían poner por pantallas en el edificio si lo que queremos es compartirlo con los usuarios, como comentaba Paulino, para dar un poco de confianza también a los trabajadores. A su vez, estos sensores se pueden integrar en el sistema BMS del edificio para una mejora del funcionamiento del sistema de climatización. Y por último, comentaros los requisitos que deben cumplir las empresas inspectoras para poder hacer la revisión de calidad de aire. Deben de estar acreditadas como empresa mantenedora, deben disponer de técnicos superiores de calidad de aire acreditados por una entidad de reconocido prestigio y tener experiencia demostrable en realización de estudios de calidad de aire en interiores. También deben de tener medios técnicos materiales como puede ser la inspección, los equipos de inspección rigurosamente calibrados. Es importante también destacar que las empresas que hacen las revisiones de calidad de aire no pueden ser las mismas que posteriormente te puedan hacer una limpieza de conductos en caso de que esta no conformidad haya aparecido y viceversa. Al final les puede quitar esa confianza que queremos ganar habiendo un conflicto de intereses. Y por mi parte, pues
Nada más, ya habríamos terminado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marta y Paulino. Bueno, os hago unas cuantas preguntas, ¿vale? Que han ido haciendo, ¿vale? La primera, preguntan que ¿cuál es la situación actual de la nueva norma UNE 171.330.2? Pues ya pasó a información pública, sí, pasó a, perdón, pasó a información pública. Hubo algunas organizaciones que hicieron algunas alegaciones y bueno, esto se volvió a activar el grupo, se está respondiendo. Ahora mismo teníamos ya alguna duda en algún anexo, pero bueno, en breve va a salir la norma ya actualizada. Yo calculo que en un mes o algo así estará ya consensuada y a partir de ahí pues ya los procesos de UNE, de sacarlo en el BOE y demás. Principios de año seguramente ya tendremos la norma actualizada. Vale, perfecto, muchas gracias, Paulino. Por aquí también preguntan, bueno, si se podía poner un pantallazo o información sobre el sistema de monitorización SMOKAI. Por no poner el pantallazo, porque bueno, ahora mismo no lo tenemos, no sé si queréis explicar un poco brevemente de nuevo cómo funciona. Sí, bueno, el sistema es sencillo. Son unos equipos que llevan dentro una serie de sensores de CO2, de partículas, de volátiles, en fin, se pueden hacer a medida en función de lo que se quiera analizar. Hay toda una amplia variedad de sensores y estos se colocan en la zona, digamos, a la altura de la respiración normal de las personas, en torno de 1 metro y algo. Se pueden colocar en la pared, hay que tener cuidado de evitar zonas, yo que sé, pues que le dé el sol o que esté al lado de una fotocopiadora o algún sitio así un poco especial. Se selecciona correctamente la ubicación y estos pues comunican a través de una pasarela los datos a internet y ahí pues hay unos algoritmos que los procesan y que nos permiten saber a medio largo plazo cómo es la calidad del aire en los edificios, ¿no? Y nos permite pues tomar actuaciones o, como decía Marta, incluso conectarlo directamente para que actúen sobre el sistema de gestión del edificio, ¿no? Por ejemplo, cuando la concentración de CO2 sube mucho, pues que incrementen la tasa de ventilación y viceversa, lo cual pues también es un ahorro energético importante. Vale, perfecto. De todas maneras, como les vamos a hacer llegar el vídeo de este webinar, si alguien quiere ampliar información de alguno de los temas, que simplemente pues conteste y se lo hacemos llegar lo más rápido posible. Bueno, en principio no hay más preguntas. Lo mismo, si surgen, pues cuando mandemos la sesión, al mismo mail nos pueden hacer las preguntas que deseen. Así que muchísimas gracias, Paulino y Marta. Damos por finalizada la sesión y muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Un saludo.